dramático ver muertes en un culto, como Nadab y Abiú. Hoy día vamos a estar mirando la historia de Ananías y Zafira. Así que Hechos, capítulo 4, versículo 32, en adelante hasta el versículo 11 del capítulo 5. Nos ponemos de pie para leer con reverencia la palabra del Señor. Dice así su santa palabra. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Oremos. Señor, tú eres santo, Padre. Ayúdanos a no olvidar que tú eres un Dios santo y temible. Ayúdanos a no vivir vidas hipócritas, Señor. Ayúdanos a no presentarnos delante de ti con una careta y creer que escaparemos tu mirada y creer que escaparemos tu juicio, que es justo. Que al igual como a la iglesia primitiva, que un temor santo inunde nuestros corazones hoy, Señor, al considerar que estamos delante de ti. Que podamos contemplar de esta santidad tuya y también de tu gracia, generosa gracia en el Evangelio. Esta escritura ha sido inmortalizada para nuestra enseñanza, para advertirnos,
para consolarnos también. Así que ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma asiento. Que tenga oídos, que oiga la palabra del Señor. La iglesia comenzó a ser perseguida. Nosotros vimos eso en el sermón anterior. La iglesia comenzó a ser perseguida de afuera. Y la persecución hizo que la iglesia se uniera. Como las ovejas se apiñan en medio de una tormenta, la iglesia comenzó a unirse con las amenazas que venían de fuera. El texto nos dice que todos los que habían creído, que la multitud de los que había creído, que eran muchas personas, era de un corazón y de un alma. Nos muestra la palabra del Señor que la iglesia comenzó a sentir lo mismo, a pensar lo mismo. Una sola meta, la gloria del Señor. Todos empoderados con el Espíritu Santo, predicando la palabra con valentía. Pero la marca de la iglesia, la característica más abundante que había en la iglesia primitiva, era el amor unos por otros. Las personas cristianas se amaban y eso lo demostraban en la práctica, en cosas concretas. Versículos 34 al 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo traían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Así que la iglesia estaba llena de amor. Tanto así que era una multitud muy grande de personas que quedaron sin trabajo por causa de ser cristianos. Recuerden que la expulsión de las sinagogas significaba que te expulsaban de la vida comunitaria. No podías comprar ni vender en tu comunidad. Sumado a todos los desamparados, viudas, huérfanos. Esto no es un llamado a que todos juntemos la plata y que se comience a repartir y ya nadie trabaje. No está diciendo eso el texto. El texto está contando que la iglesia había necesitados. Eran una gran multitud. 5,000 personas vimos en el capítulo 4. Y la iglesia espontáneamente, con amor y generosidad, comenzó a cubrir las necesidades. Aquellos que tenían casas o heredades, posesiones, las vendían. Y traían el precio de lo vendido para cubrir la necesidad de los hermanos. Así que ustedes pueden ver cómo en esto operaba el amor y la generosidad en la iglesia. Un despojo de lo terrenal, un despojo de lo material para preocuparnos por las necesidades de personas de carne y hueso. Esto es justamente lo que Dios reprende a Jonás en el capítulo 4, cuando Jonás estaba tan preocupado de una calabacera. Y Dios le dice, no puedo yo tener misericordia. Tú tuviste misericordia de un arbolito que se secó en un día y porque te daba sombra. No puedo yo tener misericordia de 120,000 personas que no saben distinguir entre su diestra y su siniestra. Mientras nosotros muchas veces nos apegamos a lo material y vivimos en una sociedad individualista, que solo preocúpate de lo tuyo, de lo de tu metro cuadrado, de eso preocúpate. Nosotros vemos que la iglesia tenía no una preocupación egoísta, sino que también la iglesia velaba por las necesidades de los demás. Los corazones eran movidos y espontáneamente la gente acudía a suplir esas necesidades. Quiero hacer una aclaración, porque algunos han pensado que este tipo de pasajes, los cristianos deberíamos avalar el comunismo. Deberíamos avalar lo que se conoce como la doctrina marxista, que enseña que el Estado debe repartir a sus ciudadanos y que él debe obligar a sus ciudadanos a pagar impuestos, a expropiar
con tal de que el Estado tenga para que pueda repartir a los más necesitados. Pero aquí no vemos nada de eso. Quiero ser muy claro con esto. Esto no es una avalación del comunismo. Esto es cristianismo puro y verdadero, amoroso y espontáneo. Aquí nadie fue obligado a vender sus cosas. La gente lo hacía voluntariamente. Es lo mismo que Pablo le dice a Ananías. Cuando la vendiste, era tuya. No era obligación que la trajeras. Cuando tuviste el precio de la heredad, seguía siendo tuya. El punto es que él mintió y engañó. Entonces, el amor y la generosidad es el principio que está detrás de esto. Y nosotros debemos tener también esta preocupación, despojarnos de las cosas de este mundo que nos tienen tan atados. Pero eso solo puede ser posible cuando la gracia de Dios abunda en una comunidad. Y eso es lo que el texto dice en el versículo 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Evangelio, predicación del Evangelio. Evangelio, Evangelio, Evangelio. Eso era lo que predicaban los apóstoles. Y entonces, ¿qué pasaba? Nos dice el mismo versículo 33. Abundante gracia era sobre todos ellos. La gracia abundante de Dios transforma las vidas y cambia las prioridades de la gente. Hoy en día la religión intenta producir cambios. No hagas esto, no hagas esto, no te juntes con tal, vístete así, esto es así, esto, sí, una lista de reglas. Eso no puede transformar a nadie. Lo único que transforma los corazones es la gracia de Dios, la gracia del Señor. La gracia de Dios abundando sobre una comunidad, abundando sobre una vida, cambia la relación que tenemos con las cosas de este mundo. Dejamos de darle el valor que antes le dábamos o que los incrédulos le dan a las cosas de este mundo, a las posesiones. Nos despojamos, nos divorciamos de lo terrenal. Eso produce la gracia de Dios y brota en nosotros entonces un amor y una preocupación por nuestros hermanos. La gracia abundante de Dios produce gracia abundante entre hermanos. La gracia genera gracia. El amor derramado y sobreabundando en el corazón de aquellos que lo han gustado produce que esos que han probado el amor de Dios amen también a los demás. Se preocupen también por los demás, cuiden también de los demás, así como Dios nos cuida a nosotros, nos perdona a nosotros. La generosidad de Dios vivida en el corazón provoca generosidad entre los hermanos. Este es el principio que vemos aquí. Entonces nosotros vemos a la iglesia, fíjense, unida, en un sentir, un corazón, un pensamiento, un alma, todos para el mismo lado, todos llenos del Espíritu Santo, con valentía, con amor entre ellos. Y la iglesia vemos, crece. El reino de Dios avanza. La palabra del Evangelio corre y es glorificada. Pero junto con el crecimiento de la iglesia, crece también la cizaña. La cizaña crece junto al trigo, al mismo tiempo. Y es Satanás, como nos recordaba el hermano hace unos sermones atrás, es Satanás quien no está contento que la iglesia crezca. Satanás no está contento que las vidas sean transformadas. Satanás no está contento que la gracia de Dios sobreabunde sobre una comunidad. Entonces, ¿qué intenta hacer Satanás? Satanás intenta frenar. Lo intenta frenar desde afuera, persecución, pero también vemos ahora en el pasaje que Satanás es muy astuto. Y si no puede frenarla de afuera, va a empezar a tratar de frenarla desde adentro. La amenaza en el capítulo 4 estaba afuera. Ahora la amenaza de la iglesia está dentro.
Eso es lo que nos muestra el pasaje. Nos muestra a un matrimonio, Ananías y Zafira, que se levantaron en mentira, usados por Satanás para contaminar al pueblo de Dios. Pero Dios actuó inmediatamente. Y esta es la trágica historia de la muerte en el culto público. Muertos en el culto es el título de este sermón. Y el pasaje nos presenta un claro contraste entre Bernabé y Ananías y Zafira. Ustedes notan ahí, partiendo el capítulo 5, la palabra pero. Eso conecta las historias. José vendió su heredad, todo lo que estamos hablando, la generosidad, el amor, la gracia abundando, pero Ananías, un hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, hicieron lo mismo. Así que vamos a ver este sermón en estas dos grandes secciones, Bernabé por un lado y Ananías y Zafira por otro, que es el gran contraste que el pasaje nos presenta. La personificación de la generosidad se nos presenta en José, un levita de Chipre, que de hecho le pusieron un apodo. Él no se llamaba Bernabé, ese es un sobrenombre, que los apóstoles mismos le pusieron. ¿Te has fijado que cuando estábamos en la escuela, siempre era bien común poner sobrenombre? ¿Cierto? Los niños son muy crueles a veces, sobrenombres peyorativos y todo eso. Yo tenía mis sobrenombres también y también le ponía sobrenombre a otros. No tienen que hacer eso los niños, por si acaso, ¿ya? Eso es un pecaminoso. Pero recuerdo que teníamos un compañero que era bien apretado. Siempre traía hartas cosas ricas y nunca daba. Y yo era del lado de los bolseros, pero yo siempre andaba pidiendo. Y este compañero nunca daba, así que le pusimos manito de guagua. Le pusimos. Todos conocemos esa expresión, una mano que nunca se abre, ¿cierto? Que es chica, que es apretada. Fíjense que Bernabé era tan amoroso, tan ayudador, tan misericordioso, que los apóstoles le pusieron un sobrenombre. Bernabé, Barnabí, hijo del profeta, hijo de los que hablan consolación. Y nosotros vemos la vida de Bernabé y vemos que él constantemente está consolando a otros. Él es quien agarra a Saulo de Tarso cuando nadie quería acercarse a él y lo lleva ante los apóstoles. Él es que se pone por Marcos en una disputa con Pablo. Era una persona muy cariñosa, tierna, que siempre estaba mirando por los otros. Bernabé, hijo de consolación, hijo de paraclesis, literalmente. De donde viene la palabra paracleto. ¿Ya recuerdan qué es paracleto, no? ¿Qué es paracleto? Consolador. Enviaré otro consolador. Hijo de paraclesis, hijo de consolación, hijo de fortaleza. Literalmente el que se pone al lado tuyo para ayudarte. Ese era Bernabé. Bernabé veía a los que estaban necesitados y se ponía a un lado para ayudarlos. Era tan conocido por su misericordia, por su consuelo, por dar aliento a otros, que le pusieron un apodo. Hijo de consolación. Bernabé miraba por otros y se sacrificó por otros al punto, tenía una heredad, vendió la heredad, porque veía que sus hermanos estaban sufriendo. Y entonces vendió la heredad mirando. ¿Qué estaba mirando Bernabé? Él estaba mirando a sus hermanos, él estaba mirando la gloria de Dios, mirando el avance del reino de Dios, y entonces se despojó de lo material, nos dice el texto. Bernabé personifica
perfectamente lo que Pablo le dice a la iglesia en Filipenses. Que todos tengamos un mismo sentir, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los otros, los de los demás. No estar preocupado siempre de mí, estar preocupado de otros, si ese era Bernabé. Oh, cuánto necesitamos de Bernabés hoy en día. Aquellos que se pongan al lado tuyo para animarte, para darte consuelo. Aquellos que levanten tus brazos, hijos de la ayuda, hijos de la consolación, hijos de la fortaleza. Con el corazón en el avance del reino de Dios y en la necesidad de sus hermanos y desapegados del dinero, desapegados de lo terrenal, divorciados de este mundo. Porque estamos casados con el Señor, estamos casados con la necesidad de otros. Esto me lleva a un tema que es muy contingente para nosotros, que es el tema de las ofrendas. Vemos temas de ofrenda en este pasaje. Bernabé ofrenda, Ananías y Zafira ofrenda. Y cómo las ofrendas y los recursos están a servicio del reino de Dios. Este pasaje toca el tema de las ofrendas y por extensión el tema de los diezmos. Porque el diezmo es lo que el Señor nos ha pedido de nuestro trabajo que a Él le pertenece para el avance de su reino. El primer punto que quiero tratar con respecto a esto de las ofrendas y los diezmos es el desapego que vemos en el pasaje por lo material. Cuando la gracia abunda en nuestros corazones, nuestro corazón se divorciará de lo material. Bernabé demuestra esa mentalidad de peregrino, de mi vida no está aquí. Yo no estoy diseñado a vivir para siempre en esta vida. Por lo tanto, poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo no tiene sentido. Es necio hacerlo. Acumular para este mundo, hacer tesoros para este mundo. Jesús mismo nos dijo en el Sermón del Monte, el sermón más grande de todos los tiempos, Él enseñó, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en los cielos. Y luego finaliza con estas palabras. ¿Cuánta sabiduría hay aquí? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuál era el tesoro de Bernabé? ¿Dónde estaba el corazón de Bernabé? Y ahora yo pregunto, ¿dónde están nuestros tesoros? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es mi tesoro? ¿Es la gloria del nombre de Dios? ¿Es nuestro tesoro el avance de su reino? Y eso afecta la manera en cómo servimos, damos y disponemos nuestros recursos humanos y materiales. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿A qué está pegado nuestro corazón? Y eso puede responderse por la siguiente pregunta: ¿dónde está puesto también nuestro dinero? Un pastor, cuando estábamos estudiando esto de los ídolos, el pastor Tim Keller dice que uno de los síntomas de nuestra idolatría al dinero tiene que ver con nuestras emociones en cuanto a qué gastamos nuestro dinero. Es decir, qué nos encanta gastar nuestro dinero y qué no nos gusta gastar nuestro dinero. Obviamente no nos gusta gastar nuestro dinero en la luz y el agua, eso lo damos como a regañadientes, es porque hay que hacerlo. Y yo pregunto, ¿es así también nuestros diezmos? ¿Es porque hay que hacerlo?
Ya nos recordaba el hermano, Dios ama al dador alegre. ¿Y qué es lo contrario de ser un dador alegre? Ser un dador a regañadientes. Ser un dador triste. Ser un dador que doy esto porque tengo que hacerlo, pero no con alegría. No con alegría de lo que Dios me ha bendecido, de entregar para el avance del reino, de entregar para cubrir las necesidades de otros. ¿Con qué actitud estamos dando nuestras ofrendas y diezmos? ¿Con alegría o a regañadientes? Muchas personas se han acercado a mí, en mi vida, digo, no necesariamente de acá, con este tema del diezmo, y me han dicho, pero es que si yo doy el diezmo, no me va a alcanzar. Y cuando me dicen esas palabras, inmediatamente recuerdo lo que el Señor enseñó respecto de la necesidad. Él dice, ¿por qué os afanáis por lo que habéis de comer, beber, vestir? Y luego en el mismo pasaje de Mateo 6, Él dice, miren las aves, miren los lirios, y le dice, ¿no los cuida su Padre Celestial? Y luego añade, hombres de poca fe. Y eso me hace pensar a mí que el tema de ofrendar a Dios con alegría, de diezmar a Dios con alegría, es un asunto profundamente de fe. Es confiar en su provisión. Es confiar en no estar confiando en una calculadora, hermanos. Es estar confiando en el Señor. Y algunos dicen, el diezmo, eso era del Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento, eso es libre, cada cual puede dar lo que quiera. Si alguien quiere dar el 1%, si alguien quiere dar el 2%, si alguien no quiere dar, aunque trabaje y tenga, eso da lo mismo. Es voluntario. Sin embargo, yo les hago una pregunta. ¿El diezmo fue lo que Dios requirió del pueblo en el antiguo pacto para el avance de su reino? Ahora yo les pregunto, ¿en el nuevo pacto tenemos menos o más privilegios que en el antiguo pacto? Tenemos más privilegios, ¿no? Tenemos más revelación. Entonces, ¿las responsabilidades son menores? ¿Más privilegios y menos responsabilidad? ¿Tiene eso sentido? Si hay más privilegios y más beneficios, incluso nuestras responsabilidades deberían ser mayores que el antiguo pacto. Y Dios requirió al pueblo que el 10% de lo que tenían, eso le pertenecía a Él para el avance de su reino. Voy a tornarme a algunos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de este asunto. En Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 10, el Señor reprende al pueblo y le dice así: ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y responde Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Justamente una de las principales objeciones en cuanto a dar ofrendas y diezmos es, no me va a alcanzar, ¿no es así? Sin embargo, mira lo que Dios promete. Él dice, pruébame en esto. Por eso yo digo que diezmar y ofrendar es un asunto profundamente de fe. Porque es confiar que Dios me cuida. Que si Dios me pide algo, Él me va a cuidar. Él me va a cuidar y me va a proveer. Un poquito más atrás de Malaquías está Ageo, que de hecho está en el mismo contexto que Malaquías. Y el contexto es que el pueblo, cada uno estaba preocupado de sus casas, de sus cosas. Sin embargo, la casa de Dios estaba siendo descuidada. Y en Ageo 1:9
el profeta le dice al pueblo, Dios le dice al pueblo a través del profeta, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir, el principio de que tenían el corazón puesto en las cosas de este mundo, cada uno preocupado de lo suyo, pero la casa del Señor estaba desierta. Nadie estaba preocupado del reino de Dios. Por lo tanto, Dios, el Señor, los reprende. Esta iglesia, queridos hermanos, existe y se sostiene por la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios, hermanos, está manifestada en que personas de otras partes que sostienen el ministerio pastoral acá son fieles a sus diezmos y a sus ofrendas. Y si nosotros queremos crecer en el establecimiento de esta iglesia y de que el Evangelio llegue a toda esta isla, nosotros también debemos ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta el profeta. Aquello que el Señor entonces ha pedido de nosotros, nosotros tenemos que dar, no con tristeza y a regañadientes, no con incredulidad, sino con alegría y con fe. Este es un tema muy relevante para nosotros, porque si queremos que nuestra iglesia se establezca, hermanos, esto es un tema que debemos arreglar en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Nadie conoce la historia del otro. Ninguno acá conoce la historia del otro, si diezma o no diezma. Pero ¿sabes qué? Dios conoce. Y eso nos muestra el pasaje. Ananías y Zafira creyeron que nadie se iba a dar cuenta. Pero ¿saben qué? Dios se da cuenta. Por lo tanto, seamos fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Tengamos nuestra mirada y nuestro corazón en el reino de Dios, en la necesidad de nuestros hermanos. Y desapeguémonos de las cosas de este mundo. Eso es lo que Dios pide de nosotros. En contraste con Bernabé está la historia entonces de Ananías y Zafira, que presenciaron justamente lo que Bernabé hizo. Esto de dar su heredad y traer el precio de su heredad a los apóstoles para las necesidades de otros. Y ellos vieron esto y pensaron, hagamos lo mismo. Pero cuando vendieron la heredad y tuvieron todo el dinero en sus manos, vinieron esos segundos pensamientos. Oye, pero es mucha plata. Tengo una idea, hagamos algo. Digamos que vendimos nuestra heredad y aquí está el precio de nuestra heredad. Digamos que la vendimos entera, pero saquémosle la mitad. Y la mitad para nosotros, la mitad para la iglesia, el 50%, no el diezmo, no es el 10%, es el 50% de lo que están dando. Pero fíjense cuán engañoso es el corazón. Ellos están diciendo que dieron el 100% y sustrajeron de la heredad. Y llegan delante de los apóstoles y nosotros también vendimos nuestra heredad. También la vendimos. Aquí está. ¿Qué estaban buscando ellos? ¿Dónde estaba su corazón? ¿En el avance del reino de Dios? ¿En la necesidad de otros, como Bernabé? ¿Dónde estaba su corazón? Ellos querían la reputación de ser gente generosa, de ser gente piadosa, pero a través de una mentira, una ofrenda engañosa, una ofrenda fraudulenta.
Pedro le dice, ¿por qué mentiste? Y si la palabra que es utilizada ahí para mentira es la palabra pseudo, donde nosotros decimos este pseudo abogado, es falso, ¿no? Pseudo es falso. Una ofrenda hipócrita, una ofrenda mentirosa. Así que ¿dónde estaba el tesoro de Ananías y Zafira? En las cosas de este mundo. En la gloria, en la aprobación que podían tener de otros. Decir, wow, qué generosos. Eso es lo que ellos querían. Pero al mismo tiempo de tener la reputación de ser gente generosa que dio todo para el Señor, también querían tener la mitad de la plata. No sé si ves el pecado de ellos acá. Pedro le dice que el tema no es la cantidad, el tema es el corazón y el tema es lo que ellos están buscando. Ese es el problema. Porque ellos no estaban ofrendando al Señor, ellos estaban haciendo una ofrenda a sí mismos. No era una ofrenda, era una inversión. Era para ellos ser vistos. Tenían los ojos en la tierra y no en el cielo, los ojos en lo pasajero y no en lo eterno. Pedro le dice, si tú retenías tu heredad, ¿no era tuya? Si la vendías, no estaba en tu poder, era tuya. Sin embargo, ellos mintieron y engañaron, diciendo que traían el precio de toda su heredad. ¿Y qué es lo tan característico de su pecado? Porque leemos este pasaje y es como chocante para nosotros que Dios los mate, que Dios los juzgue en ese mismo momento. Nos preguntamos por qué. Y miren, estas son las características de su pecado. Primero, es una mentira deliberada. Esto no es algo por ignorancia, ni por desconocimiento. Ellos se pusieron de acuerdo. Versículo 2, fueron cómplices. Sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Fueron cómplices en lo que hicieron. Lo están haciendo deliberadamente. Lo están haciendo deliberadamente. Versículo 9, cuando Pedro le dice a Zafira, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y esa palabra, convinisteis, es la misma palabra en el original para sinfonía. Ellos actuaron en una sinfonía de pecado. Se pusieron de acuerdo, un mismo sonido para lo que estaban haciendo. El deber, hermanos, el deber de un cristiano, cuando ve a alguien, otro cristiano, muy cercano a ti, que te dice, vamos a hacer esto, vamos a pecar, vamos a hacer este plan, vamos a hacer lo siguiente, y hay pecado de por medio, el deber de Ananías era decirle a Zafira, a su mujer, no hagamos esto está mal, estamos mintiendo a Dios. El deber de Zafira para con su esposo era decirle, esposo, no hagamos esto. Pero en lugar de eso ellos convinieron deliberadamente en pecar. No es ignorancia lo que está pasando acá, es un pecado deliberado. Y eso lo hace grave, porque es un pecado además público. Segunda característica de su pecado. Y esta, yo pienso, es lo que aumenta considerablemente la gravedad de este pecado. Que ellos están tomando algo santo, como lo es las ofrendas en la adoración, y lo están pervirtiendo. Es decir, están tomando cosas santas que Dios considera santas y las están pervirtiendo. Y eso es el pecado de profanación.
Si hay algo, hermanos, que nosotros nunca deberíamos hacer, es jugar con las cosas que Dios considera santas. La cena es algo que Dios considera santo. No hay que jugar con la cena. Las ofrendas es algo que Dios considera santo. No hay que jugar con las ofrendas. El púlpito, su palabra, es algo que Dios considera santo. El culto, no hay que jugar con las cosas que Dios considera santas. Su pecado es grave delante de los ojos de Dios. Yo estaba escuchando a un pastor que estaba predicando este pasaje y él decía que es chocante este pasaje. Porque claro, o sea, es muerte inmediata por hacer algo. Dios juzga el corazón, juzga la motivación y Dios los aniquila en el instante. Y este pastor decía que es muy sorprendente esto para nosotros, porque no es común que veamos esto nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, nos sorprende de que Dios haya actuado de esta manera. Y casi como que decimos, parece que fue demasiado severo Dios aquí, se le pasó un poquito de la mano. Pero este pastor decía, ¿sabes lo que realmente nos debería sorprender? Que no haya tantos funerales en las iglesias. Porque si Dios fuera realmente justo, yo creo que muy pocos o nadie quedaría en pie en los cultos de la iglesia. Lo que realmente nos debería sorprender no es que Dios juzgó un pecado deliberado, un engaño en un culto público, un engaño en mentiras, usando y profanando algo que es santo para Dios. Eso no es sorprendente. Lo sorprendente es que Dios no haga eso tan seguido. Porque Él, como decía el hermano, es tardo para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, esto nos enseña algo, y es que Dios es santo. Y nosotros debemos tener un espíritu sincero y genuino para con Dios. No podemos estar jugando con Dios. La iglesia del primer siglo no estaba jugando a ser iglesia, porque hubo un par de personas que intentaron hacer eso y Dios los juzgó en el acto. Hay tres fuerzas del mal que el pasaje nos muestra, y la más fuerte de ellas que está operando es Satanás. Lucas menciona específicamente que Satanás está detrás de todo este asunto. Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y hay algo que quiero que no pierdan de vista. Aunque nosotros no lo vemos, hay fuerzas espirituales que están muy preocupadas de lo que está pasando dentro de la iglesia. Satanás no está contento que la iglesia crezca. Y Satanás hará todo lo posible por desanimarnos, por hacernos pecar deliberadamente, por tomar las cosas santas de Dios y hacerlas profanas. Hay fuerzas espirituales detrás operando, hermanos. Y el texto dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Y esto está en contraste de otra llenura que el pasaje antes nos había hablado. Era la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Pero aquí Satanás llenó el corazón para hacer un pecado flagrante, profano, público y mentiroso. Los frutos, hermanos, son muy importantes en la vida de la iglesia. Los frutos dan cuenta de si una persona es un árbol bueno o un árbol malo. Da cuenta si un maestro es un maestro enviado por Cristo o un falso maestro. Porque por sus frutos lo conoceréis.
No es esto ignorancia o debilidad. Esto es deliberado y flagrantemente mentir y engañar. Y eso Dios no lo toleró. Satanás está detrás, pero también la oferta del mundo, la oferta de la gloria de este mundo, la oferta del dinero y la carne de Ananías y Zafira hace esas cosas. Satanás, el mundo y la carne operando en este pecado. Así que la consecuencia de esto es que Dios descubre algo que ellos querían que fuera secreto. Pero esto nos muestra el pasaje. Dios conoce lo que haces en secreto. Dios sabe. Así que no tientes a Dios con las cosas que haces en secreto. Porque Él sabe. Las consecuencias expiró, dice. De la palabra en latín, ex salió, spirare, espíritu o alma. El alma salió en un instante. El mismo que dio el alma, quitó el alma en un instante. Expiraron por el juicio divino de Dios. Y esto es lo mismo que veíamos en Levítico 10, que nos leyó el hermano, Nadab y Abiú, Dios consumiéndolos en un momento por traer fuego extraño deliberadamente. Y yo te hago una pregunta, ¿el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Nuevo? ¿El Dios de Levítico 10 es diferente del de Hechos 5? Es el mismo Dios. Nuestro Dios es un Dios santo. Nos dice fuego consumidor. ¡Ay del que cae en las manos de un Dios vivo! Obviamente Dios es amor, Dios es gracia. Hemos hablado de eso y hablaremos de eso. Sin embargo, no nos debemos olvidar que nuestro Dios es santo. A los mismos también corintios. Dios juzgó a los corintios por estar jugando en la cena del Señor. Por estar tomando la cena, despreciando a los ricos a los pobres, teniendo comidas en un tiempo para no juntarse con otras personas. Y Dios juzgó a los corintios. Tomaron la cena y comieron y bebieron juicio de Dios. Y Pablo dijo, por eso muchos han muerto entre ustedes. Dios puso la mano y mató miembros de la iglesia de Corinto por estar jugando con las cosas santas. Dios puso la mano y acabó con Ananías y Zafira por estar jugando con las cosas santas. Y yo en mi propia experiencia, hermanos, he visto a Dios poner la mano sobre una situación donde una persona estaba jugando con las cosas santas y Dios le quitó la vida. Esto no es algo que pasó y no puede volver a pasar. Dios puede hacer esto, si Él quiere, y sería completamente justo en hacerlo. Por eso, 2 veces en el pasaje nos dice que la iglesia y los que escucharon estas cosas temieron. Pero no un temor de terror, sino un temor de estamos delante de un Dios santo y majestuoso. No debemos ser hipócritas. No debemos pecar deliberadamente, flagrantemente. No debemos profanar las cosas santas. Porque Dios puso su mano. Y Dios aún puede poner la mano. Y Dios en un momento excomulgó a Ananías y Zafira. Estamos hablando de miembros de la iglesia, personas bautizadas. No estamos hablando de incrédulos aquí. Estamos hablando de gente que profesaba ser cristiana. Y Dios los excomulgó en un instante. Y por eso, hermanos, es tan importante la disciplina de la iglesia. Porque la disciplina es el medio ordinario por el cual Dios protege a su iglesia de estar contaminada. Si esto Dios hubiera permitido en la iglesia, si Él hubiera permitido a Ananías y Zafira, Dios hubiera tenido que juzgar a toda la iglesia. Tal como en el caso de Josué capítulo 7, donde hay un hombre llamado Acán que desobedece a Dios y por su desobediencia todo el pueblo es castigado.
Por eso, la iglesia no puede tolerar el pecado flagrante en su medio. No puede tolerar el pecado deliberado. Cuando hay falta de arrepentimiento en alguien, la iglesia tiene el deber de tomar todos los pasos bíblicos de Mateo 18 hasta que, si no hay falta de arrepentimiento en las mentiras y las cosas que la gente dentro de una iglesia puede hacer, hasta que la iglesia declare en el nombre de Jesucristo que esas personas están excomulgadas de la comunión de la iglesia. Porque si no, Dios juzga a toda la comunidad por estar permitiendo el pecado flagrante y deliberado en nuestro medio. Por eso es tan importante el arrepentimiento, hermanos. Es tan importante que cuando nosotros somos confrontados, nos arrepintamos. No perseveremos en nuestra dureza de corazón, en la flagrancia del pecado. Finalmente, las dos grandes verdades de este texto es, primero, que Dios es santo y el pecado es visible para Él. Puede no ser visible para los hermanos. El uso de nuestro dinero puede no ser visible para los demás, pero es visible para Dios. Donde tenemos nuestro tesoro es visible para Dios. Si estamos pecando deliberadamente y flagrantemente delante de Dios, eso es visible para Dios. Por lo tanto, en las palabras de Pedro, hermanos, no tentemos al Espíritu Santo. No pensemos que perseverando en el pecado, Dios no hace nada. Una actitud de perseverar, de tentar al Espíritu Santo, es decir, total, Dios está lleno de gracia y misericordia. Voy a volver a hacer esto, total, Dios me ama. Voy a pecar, total, la gracia sobreabunda. No tentemos a Dios, hermano. No tentemos al Señor. Este matrimonio pensó, vamos a hacer esto y no nos va a pasar nada. Tentaron a Dios. Tentaron a Dios. No tentemos a Dios de Israel, porque Él es santo. Por lo tanto, aquí hay un llamado que delante de la santidad de Dios, delante de su omnisciencia, Él sabe dónde está tu corazón, Él sabe dónde están tus afectos, Él sabe lo que haces y por qué lo haces. Entonces, delante de este descubrimiento de parte de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Agachar la cabeza y decir, Señor, perdóname. He pecado, Señor. He fallado, Señor. El arrepentimiento. Pero también el pasaje nos muestra que nuestro Dios no solo es santo, pero es un Dios amoroso y lleno de gracia. Dios es generoso. Y esto de Ananías y Zafira pasa solo una vez en todo el libro de Hechos. Que Dios juzgó a alguien en medio de su pueblo de esta manera, para recordar a la iglesia, para advertir a la iglesia de que Él es santo y de que Él ve. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, Él se hizo pobre, para que con su riqueza vosotros fueseis enriquecidos. Dios está lleno de gracia para perdonar y borrar todos nuestros pecados, como la bienaventuranza de Salmo 32, bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas, bienaventurado el hombre a que Dios cubre su pecado, bienaventurado el hombre y la mujer que Dios no inculpa de iniquidad. Dios está pronto a perdonarnos, hermanos. Su gracia no se demora si nosotros inclinamos nuestro rostro y nuestro corazón y decimos al Señor, perdóname, Señor. La gracia no se demora. Dios no te dice, te voy a dar la gracia en una semana más. Sino que el mismo Salmo 32 testifica, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Inmediatamente dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oh, si Ananías y Zafira hubieran creído esto, hermanos. Hubieran confesado de rodillas que pecaron
contra el Señor de la gloria, que estaban viviendo para las cosas de este mundo. Dios en un momento los habría perdonado, pero persistieron en su pecado, persistieron en su dureza, y esa es la advertencia del pasaje. Dios nos advierte, nos llama, nos dice, ven a mí, una y otra vez, porque Él ha entregado todo por nosotros. Nosotros vemos la generosidad de la iglesia en este pasaje, todos dando sus cosas, dando sus posesiones para los necesitados. Pero sabes que eso brota de los corazones que saben que Dios ha dado todo por ellos. Dios no mandó un ángel, Dios no pagó oro y plata y millones de millones por tu alma. Dios no te compró con un pedazo de tierra, sino con la preciosa e invaluable sangre de su Hijo. Así te ama Dios. Por lo tanto, porque Él te ama, Él te llama a arrepentirte. Él me llama a arrepentirte porque nos ama. El pecado nos hace mal, el pecado nos destruye. Pero es su gracia la que nos transforma y nos renueva. Dios es el Dios de la generosidad, porque a Él ha entregado todo por nosotros. Pero tengamos mucho cuidado, hermanos, de tomar eso que Dios nos ha dado, que es su Hijo Jesucristo, y ponerlo sobre nuestros pies y pisarlo. Mucho cuidado con despreciar el Evangelio. Mucho cuidado con jugar con cosas santas. Dios nos ama y Dios es santo, y por eso Él ha inspirado esta escritura, porque nos ama. Él quiere que nos apartemos de la dureza, Él quiere que nos apartemos de la hipocresía, y Él quiere que seamos generosos como Él es generoso, y que seamos santos como Él es santo. Dios es santo, Dios es generoso, y el pasaje también nos enseña, por último, que la iglesia debe temer a su Dios. Dios es majestuoso, Dios es grande y temible, y que la iglesia debe ser también generosa como Dios es generoso. Termino con este pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Oremos al Señor.